Hola mis amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva comparación de perfumes. Estamos preparando las distintas comparaciones con los perfumes Yes I Am y aquí estoy abriendo el Fabulous. Bien, aquí estoy con ellos y vamos a repasarlos, comentarlos un poquito, qué nos parecen para así decidir qué perfume de Yes I Am es el que más nos gusta a la hora de decidirnos cuál vamos a comprar a la perfumería. Bien, tengo que deciros, los distintos perfumes de Yes I Am no se parecen nada uno entre otros, solamente comparten la nota láctea de leche. Por lo cual, cuando nos enfrentamos a cada uno de estos labiales, vamos a tener en cuenta de que tenemos que conocer nuestros gustos personales o, cuando los probemos, esos gustos se van a decantar por un perfume u otro, porque efectivamente son muy distintos. Un toque cremoso de leche no va a hacer que por arte de magia se parezcan, porque las notas de dentro son lo que deciden el resultado. Duración e intensidad muy parecidas. Sí es verdad que en este caso diría que es un poquito más intenso el Glorious, ¿de acuerdo? Y luego el Fabulous. Pero realmente después del inicio del perfume los dos se van quedando en una intensidad media. Y si es verdad que el Fabulous baja un poquito antes la intensidad a suave. Pues según pasa el tiempo, va bajando, ¿verdad? Bien. Duración. Como te dije en el otro vídeo, o en este igual que en el otro, la duración es baja de por sí. Siempre es experiencia personal de cada uno y cada uno lo tenéis que probar. Pero sí que es cierto que aunque los dos son eau de parfum, tienen duración de un eau de toilette. Vienen a durar entre las 3-4 horas dependiendo de cada persona, porque efectivamente llegas a leer comentarios de que hay personas a quienes les dura muchísimo y otros que les dura un suspiro. En este caso yo creo que la duración está muy empatada, pero debéis probarlo en vosotros mismos, ¿de acuerdo? Y no os miento, no tiene duración en eau de parfum, sino que parece más un eau de toilette, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bien, Yes I Am Fabulous, este de color morado, fue lanzado en 2020 y el Glorious, en este color es rosita, en el año 2021. Los dos tienen aromas distintos, como digo, comparten la nota de leche. El Fabulous, nos encontramos un perfume que ha combinado la nota de la fruta de la mora junto con el heliotropo. Esta nota de leche hace que esta sensación sea muy cremosa y un fondo de avellanas. Creo que es uno de los perfumes más cremosos, ligeramente más cálido que el resto de los perfumes de su colección, por lo cual esta cremosidad de perfume hace que sea, desde luego, un aroma ciertamente particular. Y en parte un poquito más versátil incluso que los otros, porque algunos de los otros perfumes de Yes I Am los encajo perfectamente en primavera-verano. Sin embargo, este, gracias a esa cremosidad e incluso ese ligero tono, no es súper atalcado porque destaca más lo frutal, pero el heliotropo acompaña una nota atalcada muy particular propia del heliotropo. Pero principalmente es una mora cremosa con esa nota y además las avellanas. Hace que sea muy particular, muy especial y muy sabroso. Después nos encontramos con el Yes I Am Glorious, que lo que nos encontramos es principalmente un juego de melocotón cremoso con la leche, pero destaca el conjunto floral de la flor de tiare y el frangipani. Tiene además notas dulces, aparte de estas notas, con lo que nos encontramos un floral tropical muy dulcecito, muy agradable en ese sentido. Así vamos hilando un poquito. Yo creo que de todos, incluso el que se siente más cremoso por parte de esa nota láctea, leche, en el perfume, de todos es el Fabulous, que la integra un poquito más cremosa. Y ahí vemos las diferencias de estos dos perfumes.
y son muy distintos. Tengo que deciros, sí es verdad que en mi caso el Fabulous, el Glorious, es que los nombres son muy parecidos y me lío. El Glorious, el rosa, es el que más me gusta porque este año tengo muchas ganas de utilizar perfumes tropicales, florales en este año, así que para mí este año me quedo con el Glorious. Y preguntándole a mi hija, probándolos todos, el Glorious le gusta mucho, pero me dice que le gusta mucho Marina, le gusta mucho este perfume de mora cremosa. Aquí está, será que este año le apetece a ella esta mora. Y le ha gustado mucho, la verdad es que ella me dice que se quedaría con este. E incluso ha estado probándolo frente al Yes I Am, que aparece aquí, que os lo he preparado en otra reseña. Marina probando estos dos, en este momento le gusta más, le apetece más el Fabulous. Ella probando los distintos, hombre, pues vamos cambiando, ella gastó absolutamente el anterior. Bien. Estos son nuestros gustos personales o apetencias en el momento, ¿verdad? Porque depende del momento en el que estás. Hay días en el que te apetece más flores blancas y sin embargo, pues mira, yo este año estoy por los florales tropicales, incluso más que por ciertas frutas. Entonces, bueno, todo depende mucho de esto y de los gustos personales. Entonces, aquí, ¿puedo tener uno si ya tengo el otro? Sí, y esto es aplicable a todos los Yes I Am de Cacharel, porque cada uno tiene unas notas distintas. Entonces, claro que puedes tener uno y tener otro, perfectamente. ¿Merecen la pena por su duración y demás? Eso ya depende de ti. Yo ya te he dicho que tiene duración de eau de toilette, entonces tú tienes que valorarlo. Y también el precio que tiene en cada país. Porque si sale muy caro, quizá y no te merece la pena, depende de ti, ¿de acuerdo? Y aquí, en este caso, floral tropical o mora cremosa. Esa es la cualidad, el aroma que desprende cada uno de ellos y es en donde tú tienes que decidir, en donde tú vas a ver qué es lo que más te gusta, dependiendo de tus gustos personales. Así que, amores, ¿por cuál os decidís? La reseña de estos dos perfumes están en el canal, os la dejo por aquí colgando. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!